Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación, una programación especialmente para la mujer, un oasis en el desierto, en donde, como dice su nombre, que esta programación sea como un oasis en medio de las diferentes situaciones que atravesamos en nuestro día a día. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Juan? Vamos a leer 2 versículos del capítulo 11, el 41 y nos vamos a saltar al 43. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículos 41 y 43. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El tema de ese día: Lázaro, sal fuera. La mayoría de las personas que posiblemente hemos tenido quizás algún conocimiento por ahí desde pequeños de lo que es la vida en el Señor, de lo que es el tener a un Dios como nuestro Salvador. La mayoría de las personas que quizás desde pequeños se nos llevó a una iglesia, pues tenemos un poquito de conocimiento de lo que es la historia de Lázaro. Hay 2 historias en la Biblia de Lázaro. Hay una historia muy diferente del rico y Lázaro, pero también tenemos esta historia del hombre que nuestro Señor Jesús resucitó. Este es un Lázaro diferente. Algunos sabemos de que es la historia de ese milagro tan grande que hizo el Señor. Tenemos historias en la Biblia de personas a las que nuestro Señor resucitó. Sin embargo, tenemos este especial de Lázaro, porque lo resucitó después de días de muerto. Dice la historia, y precisamente es una historia porque es real. La Biblia habla de muchas comparaciones, de muchas metáforas, de muchos ejemplos en donde solamente se habla como para hacer la comparación a la vida real. Y son ejemplos que nos traen una enseñanza. Esa es una metáfora. Son quizás relatos que no son en realidad lo que ha pasado. Sin embargo, nos ayuda a poder nosotros quizás entender el tema que se está tratando. Aquí tenemos una historia. La historia es algo real, es algo verídico, es algo que ocurrió. Aquí tenemos la historia de 2 hermanas, de Marta y María. 2 hermanas que amaban a Jesús. 2 hermanas que habían tenido el privilegio de alojar a nuestro Señor. Si no me equivoco, dice la Biblia como que en alrededor de unas 3 ocasiones en donde Jesús se hospedó con ellas. Hermanas de Lázaro. Hermanas de Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús. Y dice la Biblia precisamente que era alguien al que Jesús amaba mucho. Y de pronto Lázaro cae enfermo. Y no era una enfermedad cualquiera. Es una enfermedad que lo conduciría hasta la muerte. Y sus hermanas, Marta y María, al ver que Lázaro estaba muriendo y sabiendo que tenían un amigo que tenía poder, un amigo que amaba a Lázaro y que este amigo podía hacer el milagro de sanar a aquel que estaba enfermo. Y viendo la condición de su hermano, sintiendo el dolor, porque nosotros nos dolemos cuando tenemos un familiar enfermo, y principalmente si es una persona muy cercana, un hermano en este caso,
sintiendo el dolor de ver a nuestro hermano en una situación ya a punto de morir, dicen Marta y María, tenemos que enviar a alguien para que le diga a Jesús que su amigo, al que ama, se está muriendo. Y quizás esas hermanas, con la convicción, con la seguridad que tenían de ese amor de nuestro Señor hacia su amigo, quizás estaban seguras ellas de que al escuchar la noticia Jesús iba a ir inmediatamente a sanar a Lázaro. Y mandan a llamar a Jesús. No fueron ellas, quizás ellas tenían la responsabilidad de cuidar a su hermano, de atender a su hermano, de ver de qué forma podían ser de soporte para su hermano mientras Jesús llegaba. Así que lo mandan a llamar. Jesús escucha la noticia, sin embargo, se queda tranquilo y no acude al llamado. Me imagino la impotencia que sentían Marta y María cuando ven que Jesús no llegaba. Y quizás esperando y quizás con el temorcito de que Jesús se fuera a tardar. Sin embargo, yo creo que teniendo la convicción, la seguridad de que Jesús podía llegar en cualquier momento. Y Jesús no llega. Y llega el momento en donde su hermano se despide de este mundo. Llega un momento en donde Lázaro expira, en donde Lázaro muere, en donde Lázaro quizás da su último respiro y le dice adiós a sus hermanas. La muerte de Lázaro. Sin embargo, a los días de muerto, dice Jesús, volvamos a Betania. Betania era precisamente la ciudad en donde vivían Marta y María. Dice Jesús, volvamos a Betania. Cuando llega, ve la multitud, ve la gente que estaba acompañando a Marta y María y viene y se acercan sus hermanas y de pronto llega Marta y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y llora. Y llora y se conmueve Jesús. Se conmueve Jesús y da sus palabras como de consuelo a Marta. Llega María también y entonces les dice, no te preocupes, Él va a resucitar. Ellas sabían de que iba a llegar el día en donde todos los muertos iban a resucitar. Sin embargo, Jesús da la indicación. Da la indicación, que es los versículos precisamente que acabamos de leer. El Señor pide que la piedra sea removida. Y de pronto las hermanas se inquietan y dicen, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Ya tiene días de muerto, ya su cuerpo se está descomponiendo, ya está muerto, ya no hay nada que hacer, ya se murió, ya está en la tumba enterrado. Ya quizás, y no es que quizás, ya huele mal. ¿Por qué? Porque un muerto porque la carne cuando se deja por ahí se descompone y empieza a oler mal y empiezan las mosquitas a andar por ahí. Y aquí teníamos a un muerto, a una persona que había muerta. Ellas sabían de que un cuerpo en descomposición, ¿cómo es posible que pueda regresar a la vida, verdad? Pero aquí teníamos al Todopoderoso, aquel que no se había manifestado de esa forma. Y de pronto dice, quiten la piedra. ¿Y qué era lo que leíamos? Dice, entonces quitaron la piedra. Luego dice Jesús, alzando la vista, dijo, Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Jesús estaba preparando el momento para esta situación, para el gran milagro, para ese momento en donde todos se dieran cuenta que Él no solamente sanaba a los enfermos, que Él no solamente resucitaba a los muertos cuando apenas se habían muerto, sino que también podía sacar de la tumba a aquellos que ya tenían tiempo en descomposición. Y el Señor le habla al muerto, al que no escucha, al que está inconsciente, al que no tiene vida. Jesús le habla al muerto. ¿Cómo le hablamos a un muerto? Está muerto, no respira, no escucha. Sin embargo, Jesús le dice a ese muerto: Lázaro, sal fuera. En nuestra vida, en la realidad, en la actualidad en la que vivimos, quizás cada una de nosotras podríamos ser una Marta, podríamos ser una María, que tenemos en casa quizás algún muerto, que quizás tenemos en casa quizás a alguien que está enfermo, de la misma forma en la que estaba muerto Lázaro. Quizás alguien que estamos viendo por ahí que poquito a poquito se está muriendo. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que estaba muriendo físicamente. Nosotros tenemos quizás a un muerto, quizás a alguien enfermo, quizás a alguien a punto de morir espiritualmente. El mundo está lleno de muertos. Estamos viviendo como en medio de un cementerio, en donde tenemos alrededor muchos muertos. Vivimos en una realidad, en una actualidad, en donde lloramos, nos conmovemos, nos quebrantamos por aquellos que están muriendo físicamente, en donde lloramos, en donde sentimos la pérdida de aquellos que se nos fueron físicamente. Y lloramos y nos sentimos y nos entristecemos. Y es normal que nosotros en nuestra humanidad sintamos el dolor de aquellas personas que amábamos tanto y de pronto se nos van en un momento. Aquellos que quizás los tenemos postrados en una cama, desahuciados ya a punto de morir. Aquellos que de pronto nos dieron la noticia de que estaban ya sin esperanza de vida y nos entristecemos y lloramos. Es lo normal. Y quizás oramos y pedimos y Dios no llega a tiempo. En la escritura que acabamos de leer, en el relato que acabamos de leer, había un propósito para esa muerte de Lázaro. En nuestra vida posiblemente el Señor deja que nuestros familiares, que nuestras amistades, que nuestros amigos, que nuestros papás, que nuestros hijos, que cualquier persona que tengamos quizás enferma físicamente, llegue un momento en donde tenga que marcharse, en donde se nos marcha, en donde le tenemos que decir adiós para siempre. A veces hay propósitos que el Señor nos pone en nuestra vida y siempre cada uno de esos propósitos van a ser para bien. Si aquella persona que muere en el Señor, fue el mejor regalo que pudo tener. Nosotros los que quedamos, pues necesitamos la fortaleza del Señor.
el Señor puede hacer milagro. Si el Señor no lo hace en algunas ocasiones, si el Señor de pronto no nos sana a nuestros enfermos, es porque hay algo superior que el Señor quiere hacer. Algo más grande que el darle vida quizás a aquel que ya se nos está yendo. Y lloramos, y en muchas ocasiones seguimos llorando y llorando y llorando a aquel que posiblemente murió hace años, y lo seguimos llorando. Pero ¿será que lloramos por los que tenemos muertos espiritualmente? Cuando vamos a un cementerio, recordamos tanto a esas personas en ese instante y empezamos a recordar quizás momentos especiales con esas personas y se nos llena la cara de lágrimas y sentimos quizás mucho más la ausencia, la muerte de aquellas personas. Nosotros estamos en un cementerio, viviendo con muertos. ¿Y será que le lloramos? ¿Será que sentimos el dolor por esos muertos espiritualmente? ¿Será que nos estamos dando cuenta que estamos en un cementerio espiritual? ¿Será que nos damos cuenta que estamos viviendo alrededor de personas que no tienen vida, que no sienten, que no escuchan, que no pueden clamar por ellos mismos? Y que es necesario que nosotras nos pongamos como Marta y como María para clamar por ellos, para pedir por ellos, para decirle: Señor, tu amigo, aquel por el cual diste tu vida, se está muriendo. ¿Será que lloramos de la misma forma en la que lloramos aquellos que se nos han muerto físicamente? Lloramos por aquellos que están muertos espiritualmente. ¿Qué hacemos por ellos? Posiblemente podríamos decir: no, hermana, yo en mi casa no tengo muertos espiritualmente, todos buscamos de Dios. Yo recuerdo hace poco hubo una masacre por ahí de unos niños. El mundo se conmovió, yo me conmoví, a mí me dolía la muerte de esos pequeñitos. Sentía el dolor. Aquí tenemos alrededor muchos pequeñitos, muchos muertos. ¿Y será que sentimos ese mismo dolor por aquellos pequeñitos que quizás están muriendo espiritualmente? Que hay una masacre que se está llevando a cabo en el mundo, matando espiritualmente a aquellos que quizás están comenzando en el camino del Señor. Y viene quizás alguien a darles en el corazón. Aquellos quizás que están comenzando en el Señor, que se están alimentando espiritualmente, y de pronto vienen las malas influencias, viene alguien malintencionado y nos mata a aquellos bebecitos espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo? Es necesario que levantemos la voz. Es necesario que le digamos: Señor, esos pequeñitos espiritualmente, aquellos que quizás tienen ya algunos añitos, Señor, se nos están muriendo. Están viniendo influencias de un lado, están viniendo influencias de otro, y se nos están muriendo. Y los están alejando, los están llevando a la muerte espiritual. ¿Cómo estamos? Estamos insensibles a aquellos que están muertos espiritualmente. ¿Será que no sentimos el dolor? ¿Será que no estamos conmovidos por la muerte espiritual de aquellos que quizás en algún momento
buscaron del Señor con todo su corazón, pero también en algún momento se dañaron espiritualmente, se alejaron, se enfriaron, se enfermaron espiritualmente y se nos murieron. Tenemos el mundo insensible porque están muertos. Pero nosotros que tenemos vida, nosotras que podemos clamar, nosotras que podemos decirle a Jesús: Jesús, ten compasión. Quizás algunas personas podemos decir: no, hermana, yo tengo en mi casa personas que ya no se puede hacer nada. Ya he intentado, ya he buscado la forma, ya he tratado con las mejores palabras, buscando una y otra forma de llegarles al corazón. Pero ya no escuchan, ya no quieren nada con el Señor. Están muertos, hermana. Quizás nosotras no podemos hacer nada. Quizás no tenemos el poder para poder hablarle al muerto. Pero tenemos a un Dios todopoderoso. Aquí tenemos a las hermanas de Lázaro, que cuando Jesús llegó, quizás ellas se acercaron y le lloraron y le dijeron: si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esas lágrimas conmovieron al Señor que se duele con los que se duelen, que llora con los que lloran, que se entristece con los que se entristecen, que tiene empatía hacia el dolor de aquellos que quizás nos sentimos impotentes. Y nosotros, sabiendo que no tenemos el poder, pero teniendo a un Dios todopoderoso, cuando lloramos, cuando le clamamos, Él ve nuestras lágrimas. Y de la misma forma en la que el Señor resucitó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera, también le puede decir a tu familiar, también le puede decir a tu esposo, también le puede decir a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos, llamándolos por su nombre y diciéndoles: sal fuera, recupera tu vida, recupera la alegría de la vida, respira nuevamente espiritualmente. Le lloramos más a los que mueren físicamente que a los que están muertos espiritualmente. ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto lloramos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como madres, quizás no lloramos mucho por nuestros hijos. Y aquellas que quizás vimos a nuestros pequeñitos crecer en el Señor. Y de pronto los vimos también cómo se iban debilitando espiritualmente. Quizás sentíamos que se nos estaban escapando. Y tratábamos de buscar la forma de hablar y decirle: hijo, acompáñame a la iglesia. Le hablábamos a ellos. Posiblemente ahora ya no nos escuchan. Posiblemente ahora no quieren saber nada de nuestra vida cristiana. ¿Y qué podemos hacer? Quizás nos volvemos impotentes, quizás nos sentimos sin el poder para poder influir en ellos.
Pero podemos llorarle al Señor. Decirle, Señor, tu hijo, tu hija, Señor, aquella a la que tú amas, aquella que viste en el camino, Señor, ya se murió, ya no tiene vida, Señor, ya no escucha, ya se enoja cuando le hablamos de ti. Pero tú, Señor, tú que puedes hacer el milagro, que aunque hayan pasado días, que aunque hayan pasado años, Señor, en el que quizás se descompuso mucho más, en el que quizás se fue a hacer cosas que yo jamás pensé que las podría hacer. Señor, tú que todo lo puedes hacer, tú que resucitaste a Lázaro, Señor, tú que hiciste un milagro jamás visto por el ser humano, tú, Señor, haznos el milagro. Resucítalo, Señor. Vuélvelo a la vida. Y nuestro Señor, con esa misericordia, sintiendo el dolor, en su momento, posiblemente, María y Marta tuvieron que sufrir durante esos días viendo que ya su hermano ya no estaba con ellos. Pero en el tiempo del Señor, en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor, el Señor hará el milagro que tanto estamos anhelando. Y gritará y dirá, sal fuera, Lázaro, sal fuera. En el tiempo del Señor. Sigamos llorándole al Señor. No le lloremos tanto a los muertos físicamente, lloremos en su tiempo, recuperémonos y sigamos nuestra vida. Pero con aquellos que están muertos espiritualmente, sigamos llorándole al Señor. Sigamos nuestra vida normal, pero tengamos ese tiempo en donde derramemos nuestra alma delante del Señor por aquellos familiares que están muertos espiritualmente. Pero no solamente por los familiares. Llorémosle al Señor por los que están muertos en todo el mundo. Por este mundo que está descomponiéndose cada vez más. A los que quizás ya no se les haya dado esperanza de vida, que puedan volver nuevamente a resucitar espiritualmente. Aquellos que nacieron muertos y que en ningún momento han querido escuchar de Dios. Aquellos que quizás desde pequeños se les dijo, se criaron con unos padres que no creían en Dios y le inculcaron también a sus niños que no existía Dios. Milagros que nosotros podríamos decir, no, hermana, es que es un ateo, es que no tiene Dios, es que definitivamente a esas personas no se les puede hablar. Creen más en la ciencia, creen más en la evolución, creen que venimos de un mono. Son personas que están tan cerradas que definitivamente, hermana, no creo yo que haya quizás una esperanza de que puedan tener el conocimiento de que realmente Dios existe. Aquellos milagros que nosotros pensamos que son más imposibles. Aquellos que quizás nosotros pensamos que no se puede hacer. Aquellos que quizás ya tienen una piedra tan grande que no les permite ni siquiera poder salir de la tumba, aun cuando quizás ya están escuchando, pero tienen esa piedra que necesita ser removida. Aquí el Señor dijo, quiten la piedra. Y la piedra se quitó. Muchos muertos tienen también la piedra ahí. Y esa piedra es tan pesada que es difícil de mover.
Quizás tienen una mentalidad muy, muy cerrada. Y con esa mentalidad, con esa roca tan grande que tienen, quizás uno podría decir, es muy difícil, hermana. ¿Cómo vamos a remover esa piedra? ¿Cómo la vamos a quitar? Si prefieren seguir muertos, porque no quieren cambiar su forma de vivir, porque están cómodos con la forma de vivir, porque saben de que de una u otra forma hay una vida mucho mejor, porque se puede ser quizás una persona más agradable al Señor. Sin embargo, la roca tan grande que tienen, quizás la mentalidad que tienen tan arraigada, porque quizás las costumbres que tienen, porque quizás la vida que llevan se les hace mucho más fácil a ellos, quizás sienten que no están capacitados para vivir una vida diferente a la que han llevado. Prefieren seguir allí. Prefieren seguir muertos espiritualmente que tener vida. En muchas ocasiones, porque dicen, no, ¿cómo voy a ir yo a esa iglesia? Si en esa iglesia tardan 2-3 horas en el servicio y en la mía solamente es 1 hora. Y saben de que no están sintiendo lo que deberían de sentir, que no se están llenando espiritualmente, pero prefieren seguir viviendo esa vida. Porque no hay exigencia, porque no hay una mentalidad de ser diferente para poder agradar al Señor en todos los aspectos. Y dicen, no, yo no voy a ir ahí, en donde me va a quitar más tiempo de mi vida, de la diversión que pueda tener. Una roca tan grande que se hace tan pesada porque están más cómodos en la tumba. Personas que quizás dicen, no, hermana, con esas personas yo no puedo tratar porque dicen de que ellos no van a dejar la forma de vestir que tienen, porque les gusta vestirse medio sexy por ahí y que pues en la iglesia se va más recatadita y pues que ellas no quieren dejar la forma en la que se visten porque les agrada cómo se ven. Rocas tan fuertes, tan grandes, fundamentos que tienen que les impiden el acercarse a la vida espiritual. Prefieren seguir viviendo esa vida, quizás que nosotros podríamos decir ahora que estamos en el Señor, una vida que no nos da satisfacción. Estamos muertos espiritualmente. Yo recuerdo cuando el Señor tocó mi corazón. Yo había vivido toda mi vida buscando a mi manera, tratando de agradar al Señor. Y sin embargo, cuando yo llego a una iglesia cristiana, iba de visita, no iba a quedarme, yo iba únicamente a pasar el tiempo mientras no tenía otras cosas que hacer. Yo iba de vacaciones a Miami y de pronto cuando no tenía nada que hacer de divertirme con mis amigos, de pronto yo decía, voy a acompañarlos en la iglesia. Y me iba a la iglesia. Y de pronto alguien por ahí me dijo, hermana, acepte al Señor. Y yo como que de pronto le dije, ¿cómo que acepte al Señor? Yo en mi mente yo dije, si todavía toda la vida lo he conocido, ¿cómo voy a aceptar al Señor si ha sido parte de mi vida toda? O sea, no tengo que aceptarlo porque yo ya lo he aceptado en mi corazón. Nací pues en una cuna católica, y me crié en una iglesia católica, en una escuela católica. O sea, era como que yo no necesitaba aceptar a Dios porque yo ya lo conocía, porque yo lo amaba. Pero yo sabía, en lo más íntimo, de que a pesar de que yo amaba al Señor, había ciertas cosas que no estaba agradando completamente al Señor. Y de pronto yo decía, no, ¿cómo voy a dejar mis falditas cortitas? ¿Cómo voy a dejar mis blusitas escotaditas? ¿Cómo? Pero cuando el Señor toca el corazón,
cuando el Señor resucita a las personas, cuando el Señor vuelve a la vida a esos Lázaros muertos. Ya uno no se preocupa por la forma de vestir, no se preocupa por nada, no se preocupa, uno ya tiene esa vida que la roca ya se removió. Solamente dar el paso, es solamente tener la intención, es solamente escuchar la voz de Dios que está diciendo: Lázaro, sal fuera, no te preocupes, yo remuevo la roca. ¿Qué es lo que te está impidiendo buscar de Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que podamos volver a la vida? Aquí tenemos a dos hermanas pidiendo por sus familiares. Nosotros tenemos quizás un familiar en casa muerto. Quizás tenemos a una amiga muerta. Quizás tenemos a una hermana muerta. O posiblemente seamos nosotras mismas las que estamos muriendo espiritualmente. Quizás seamos nosotras mismas las que necesitamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: Dayanara, sal fuera. Dayanara, te me estás muriendo espiritualmente. Dayanara, necesito que vuelvas a la vida. Quizás somos nosotras las que quizás estamos debilitándonos espiritualmente. Y esa debilidad nos puede llevar a la muerte. Yo no quiero morirme. Yo no quiero morirme espiritualmente. Si me muero físicamente y estoy con el Señor, ¡qué bendición! Pero si estoy muerta espiritualmente y muero físicamente, será lo peor que me podría haber pasado. Lo peor. Yo quiero escuchar la voz del Señor que me dice: Dayanara, no te debilites. Dayanara, aliméntate bien. Dayanara, toma fuerza. Dayanara, disfruta la vida espiritualmente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo por los demás? Por aquellos muertos espiritualmente. ¿Será que estamos viendo realmente el cementerio en el que vivimos? ¿Será que estamos viendo realmente que estamos rodeados de muertos? ¿O será que no nos hemos dado cuenta? Clamemos por este mundo que necesita volver a la vida. Clamemos por todos aquellos que una vez estuvieron sanos espiritualmente y ahora ya no sienten vida. Aquellos que posiblemente siguen yendo a una iglesia, pero ya no sienten lo que sentían antes. Aquellos que están yendo a una iglesia, pero están enfermos, a punto de morir. Aquellos que posiblemente llegan a una iglesia, pero ya están muertos, ya se están descomponiendo, ya están oliendo mal. Ya no es perfume lo que se siente alrededor de ellos. Ya es la descomposición la que está afectando a los que tienen alrededor. Es necesario que sintamos el dolor de aquellos que están alrededor. Es necesario que sintamos la compasión
de este mundo que necesita de Dios. Es necesario que veamos espiritualmente a todos aquellos que no quieren escuchar nada de Dios. Y que clamemos al Señor y digámosle: Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo la fuerza para poder hacer, no tengo las palabras para poder llegar al corazón. Pero grita tú, Señor. Grítales y dile: sal fuera, vuelve a la vida. Haz tú el milagro, Señor. Sigamos llorándole al Señor. Sigamos clamándole al Señor. Sigamos haciendo lo que esté de nuestra parte para poder conmover al Señor. Y que el Señor tenga compasión de este mundo, que tenga compasión de cada uno de nuestros familiares que están muertos, que tenga compasión de aquellas personas que conocimos con tanta vida espiritual, que nos conmovieron tanto espiritualmente, que nos dieron tanto espiritualmente, y que quizás ahora ya no tienen vida, que quizás ahora ya se descompusieron tanto, que posiblemente algunos dirían: ya no tiene remedio, ya no tiene cura, ya está muerto. Yo hoy quiero llorarle al Señor por cada una de las personas que conozco, pero también por aquellas personas que no conozco. Quiero llorarle al Señor por todos aquellos muertos espiritualmente, mucho más de lo que he llorado por aquellos que han muerto físicamente. Es lo más importante. La vida física llega un momento en el que se termina, pero la vida espiritual, esa nunca debe de morir. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la invitación que nos haces a hablar contigo. Te damos gracias, Señor, por hacernos entender que estamos rodeados de muertos, Señor. Que vivimos en un cementerio espiritual, Señor. Haz que podamos conmovernos, Señor. Haz que podamos llorarte. Haz que podamos hacer algo por este cementerio en el que vivimos. Que podamos disponer nuestro corazón, Señor, para clamar, para llorarte por aquellas personas que conocemos que están muertos espiritualmente, por aquellas personas, Señor, que necesitan escucharte decir: sal fuera. Señor, pon en nosotros ese sentir, ese dolor, Señor, de ver a la humanidad que está muerta y poder hacer algo, Señor. Que no nos quedemos sin hacer nada, que no seamos indiferentes a la muerte de aquellos, Señor, que nos rodean. Que veamos, Señor, espiritualmente la necesidad de todos aquellos que viven sin tener vida.
que piensan que son felices, Señor, pero sienten ese vacío dentro de ellos. Necesitas tú, Señor. Necesitan el soplo de vida. Necesitan ser hijos tuyos, Señor, no solamente creación. Padre, en este momento clamamos a ti por nuestros hijos, Señor, para que les grites, Señor, y les digas: sal fuera. Hoy te pedimos, Señor, hoy te clamamos para que tengas compasión y les devuelvas la vida espiritual, Señor. Que seas tú, Señor, el que les hables al corazón. Posiblemente tienen una roca tan pesada, Señor, que nosotras no podemos mover. Quizás haya alguna barrera, Señor, tan grande que para nosotras, Señor, sea imposible el que alguien pueda tener la fuerza suficiente para moverla. Pero tú lo puedes todo, Señor. Tú puedes remover la piedra y tocar su corazón y hablarles al corazón y darles vida nuevamente, Señor. Darles esperanza nuevamente. Darles el deseo, Señor, de buscarte, de llenarse de ti, de volver a ser, Señor, hijos tuyos. Padre, en este momento ponemos a nuestros esposos, aquellos que no quieren nada contigo, Señor. Aquellos que hasta se enojan cuando les hablamos de ti. Que quizás nos ven cambiadas, Señor, pero les enoja inclusive que vayamos a las iglesias. Toca sus vidas, Señor, así como nos resucitaste a nosotras, así como nos diste vida a nosotras, así como cambiaste nuestro corazón, Señor. Cambia el de ellos, que te busquen con todo su corazón, que escuchen tu voz, Señor, diciéndoles: Lázaro, sal fuera. Que no importa la vida que hayan tenido y cómo se hayan descompuesto, Señor, y cómo hayan hecho maldades por todos lados. Aun cuando el daño que hayan hecho no se pueda reparar, Señor. Aun cuando la maldad que hayan provocado, Señor, y las muertes que quizás ellos mismos hayan provocado. Ten compasión, Señor, y devuélveles la vida, esa vida espiritual, Señor. Ten compasión, Señor, y diles: sal fuera. Que ellos puedan sentir como la piedra se remueve, Señor, y pueden salir de la tumba en donde están. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ponemos en tus manos a nuestros jefes. A nuestros jefes en nuestros trabajos, Señor. A nuestras compañeras de trabajo. Ponemos en tus manos, Señor, aquel conocido, pero también por aquellos a los que no conocemos. Ponemos en tus manos, Señor, a tantas personas que quizás nos acompañan en nuestras iglesias, pero ya están muertos espiritualmente, que van únicamente por costumbre, Señor, que van únicamente, Señor, por hacerse presentes, pero que ya no sienten vida espiritual. Aquellos que siguen yendo, Señor, y se están muriendo espiritualmente, pero siguen yendo, tratando de tener medicina, Señor, para la debilidad espiritual que están teniendo. Hoy te pedimos, Señor,
por nosotras mismas. Para que tengas compasión de nosotras, Padre. Y nos ayudes, Señor, a alimentarnos bien para que la muerte espiritual no llegue nunca a nuestra vida. Para que podamos ser, Señor, de bendición a los demás. Y no que de pronto sientan que de nosotros sale mal olor, Señor. Que podamos hacer del ambiente en donde vivimos, en donde estamos, Señor, un ambiente en donde se respire vida espiritual, Señor. No que se sienta insensibilidad, Señor. No que se sienta el dolor de la muerte espiritual. En el nombre de Jesús confiamos, Señor, en que tú harás la obra, en que te manifestarás con poder, en que harás el milagro. Confiamos, Señor, en que mirarás nuestras lágrimas y de la misma forma en la que te conmoviste con el dolor de Marta, Señor, con el dolor de María, con el dolor, Señor, de las hermanas de Lázaro, de la misma forma, Señor, vas a conmoverte con nuestro dolor y le dirás a nuestros familiares, a nuestros amigos, en este momento, sal fuera. Te damos gracias, Señor, por el milagro recibido. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te damos gracias porque sé que te haces presente en nuestras vidas y en la vida de aquellos que en este momento no quieren saber nada de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y por conmoverte con nuestro dolor. Amén, Señor. Bueno, damos gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido culminar con esta programación. Que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga y que tengan todos un feliz día.